Esta semana asumió oficialmente sus funciones en nuestro país el nuevo embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot, tras presentar las copias de sus cartas credenciales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me acompaña por audio y video el embajador Mignot. Embajador, gusto tenerlo en el programa. Muy buen día. Muy buenos días, Pascal. Un saludo a usted y a sus oyentes. Bueno, pues usted al aterrizar en México hace unos días puso en sus redes sociales que le causaba mucha emoción porque su primer puesto diplomático había sido en México hace 23 años y puso a ver qué me espera allá abajo. ¿Cómo se siente en su llegada al país como nuevo embajador de la Unión Europea? Pues la verdad, los mexicanos me han recibido con el afecto de siempre. Volví a reconectar con unos viejos amigos que tengo acá y todo mi equipo de la delegación de la Unión Europea, los 19 embajadores también de los Estados miembros de la Unión Europea que están representados aquí en México, me han recibido en forma maravillosa. Así que me siento absolutamente feliz de volver a esa tierra donde fui tan feliz hace 20 años y estoy seguro que lo volveré a hacer. Y además con una buena experiencia en América Latina, usted fue embajador de Francia en Colombia. Correcto, así es. Bueno, embajador, ¿cuáles son los retos en la relación bilateral Unión Europea-México? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son los temas en los que le gustaría a usted enfatizar en su función? Creo que nuestra relación bilateral tiene un enorme potencial desaprovechado y que queremos explotar. Se ha hecho mucho, por supuesto. Tenemos un acuerdo global desde el 2000 que abarca la parte comercial, de libre comercio, una parte de cooperación y una parte de diálogo político. Tenemos desde hace varios años una asociación estratégica. México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea, o sea, un país que cuenta para nosotros. Hemos triplicado el comercio bilateral desde el 2000, hemos acumulado 150.000 millones de euros de inversión europea en México, pero la verdad es que queda mucho por hacer. Si comparamos, por ejemplo, nuestro comercio bilateral con el de México con Estados Unidos, pues la relación es de 1 a 10, para tomar simplemente este ejemplo. Entonces, mi mandato es proponer al gobierno de México desarrollar muy fuertemente esa relación y cómo hacerlo, pues cooperando más y mejor con el gobierno mexicano, compartiendo nuestra experiencia europea que le puede servir mucho a México en temas de desarrollo sostenible, de democracia, de recuperación verde y equitativa, aumentando los intercambios entre nuestras empresas, nuestros pueblos, y liderando alianzas a nivel internacional por la paz y la preservación del planeta. Y para eso queremos firmar un nuevo acuerdo que ya está casi finalizado y que esperamos firmar este año y que va a modernizar el acuerdo que tenemos desde el año 2000. ¿Cuáles serían los principales aspectos en que se moderniza este acuerdo, embajador? Bueno, la idea es profundizar eh, toda la parte comercial y económica del primer acuerdo que dejaba de lado ciertos sectores, temas de facilitación del comercio, por ejemplo, tener menos burocracia para las empresas al momento de hacer trámites aduaneros, para tomar un ejemplo. Facilitar el acceso al mercado para algunos productos que nos habían liberalizado, y pienso en particular a productos agrícolas mexicanos como es el café o el cacao o el aguacate, que son productos importantes además para regiones menos favorecidas del país. Y en la parte de cooperación, en la parte política, queremos modernizar también nuestro diálogo y nuestra cooperación, integrando temas nuevos, temas de desarrollo sostenible, de cambio climático, de igualdad de género, de inteligencia artificial, en fin, temas que quizás no estaban tan encima de la agenda hace 20 años, pero que hoy en día se han vuelto esenciales. Entonces, es un acuerdo muy moderno que esperamos poder firmar este año e implementarlo en los próximos años. México vive actualmente un fenómeno de tránsito migratorio por parte de personas centroamericanas y ha estado en discusión
en los últimos días, sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos, la necesidad pues, de desarrollar las regiones expulsoras de migrantes. ¿Podrá participar o le gustaría a la Unión Europea participar en alguna medida en proyectos de desarrollo regional que pudiesen alcanzar ese propósito? De hecho, ya lo estamos haciendo. Ya hemos tenido intercambios con México para apoyar el plan de desarrollo integral que en su momento se presentó para ayudar a los países del llamado Triángulo Norte de América Central. Y también estamos apoyando a México en la acogida de los migrantes en temas de protección de sus derechos, en temas de inclusión socioeconómica también, porque hay muchos que se quedan aquí en México y los apoyamos a través de aliados como ACNUR para que puedan integrarse y tener un empleo digno en México, por ejemplo. Entonces, obviamente lo seguiremos haciendo. La Unión Europea tiene en ese tema también migratorio una experiencia propia importante y creo que es un excelente ejemplo de cómo podemos aportar y compartir nuestra experiencia con México. Estamos evidentemente todavía en plenos efectos de la pandemia. El tema de las vacunas es muy importante. ¿De qué manera, qué tipo de colaboración cree que se puede establecer más allá de la que ya se ha establecido? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para hacer frente a esta terrible enfermedad? La verdad es que me parece que el tema del COVID es un buen ejemplo de cómo no se percibe la importancia de la Unión Europea para México y la importancia de su cooperación frente a la realidad. El 40% de las vacunas que han sido importadas a México vienen de la Unión Europea, son producidas en suelo europeo. Y creo que a veces esta realidad no se percibe bien. Somos un socio muy confiable, un proveedor muy confiable, no aplicamos ni restricciones ni condiciones a esas exportaciones. De hecho, he notado con satisfacción finalmente que el canciller Marcelo Ebrard no había sentido la necesidad de viajar a la Unión Europea como lo está haciendo a otros países proveedores para asegurarse de la llegada de esas vacunas, porque sabe que esas vacunas llegan sin ninguna dificultad a México. El 10% de las vacunas que la UE ha exportado a nivel mundial se ha dirigido hacia México. Y obviamente vamos a seguir haciéndolo y esperamos que así se pueda seguir acelerando el programa de vacunación en México. Y luego habrá todo el tema de la recuperación post-pandemia. Y ahí también la Unión Europea tiene una experiencia propia, tiene un plan muy ambicioso de 750.000 millones de euros que estamos invirtiendo y queremos apoyar a México también en una recuperación verde, una recuperación más ecológica y una recuperación más equitativa, que es lo que queremos hacer en Europa. Y creo que le servirá también mucho a México este apoyo y esta experiencia. Entonces estamos muy dispuestos a apoyar e intercambiar. En materia de inversión, embajador, hay quien piensa que a raíz de algunas decisiones políticas, también a raíz de algunas legislaciones aprobadas, el clima para hacer negocios en México se ha deteriorado, ha bajado la certeza, la confianza. Usted como, sé que está llegando, pero sé que me imagino que esto habrá sido parte importante de su preparación para asumir el cargo. ¿Cómo siente el ambiente de negocios en México, en concreto para las empresas europeas? Bueno, sí necesito un poquito de tiempo para hacerme una idea precisa e intercambiar con nuestras empresas en particular que eh, tienen mucha presencia en México, crean muchos empleos, empleos de calidad y son buenos empleadores que respetan las reglas del juego, no les gustan la corrupción y ese tipo de prácticas. La mayoría de empresas prefieren no venir a hacer negocios, sino pueden hacer de forma limpia, la inmensa mayoría de nuestras empresas. Lo que sé por experiencia propia es que tarda mucho un país en ganarse la confianza de los inversionistas extranjeros, pero tarda muy poco en perderla. Entonces, hay que estar muy cuidadosos sobre este punto. Ahora, yo sé que existe una preocupación, en particular por parte de las empresas, en particular sobre
la reforma eléctrica, y creo que es un tema que hay que ver también en un contexto más global, donde todos los países del mundo estamos comprometidos para limitar el cambio climático, implementar el Acuerdo de París, y de aquí a fin de año, cuando tendrá lugar la COP26, la reunión de las partes al Acuerdo de París, 5 años después de este acuerdo, pues cada país va a tener que demostrar cómo ha aumentado su ambición y sus compromisos frente a los que había tomado hace 5 años. Y es importante que México lo pueda hacer también. Y por el momento no vemos muy bien en el marco de esa reforma en particular cómo lo va a hacer México. Pero el tema de energía renovable no es el único de este gran reto del cambio climático, hay muchos otros, y en este, como en todos esos temas vinculados con la transición energética en particular, ahí también la Unión Europea está muy dispuesta a aportar su experiencia, su asistencia técnica al gobierno de México. Las energías renovables no parecen pues estar entre las prioridades energéticas de este gobierno y sin embargo la Unión Europea tiene una enorme experiencia en este tema. ¿Esperan ser escuchados en cuanto a la posibilidad de compartir tecnología, experiencias y eventualmente que hubiese el espacio para invertir? Mira, el reto del cambio climático lo tenemos que enfrentar todos. Los gases con efecto invernadero no conocen fronteras. Los gases que emitimos en la Unión Europea pues, contribuyen al cambio climático global y lo mismo para los gases que se producen en México. Entonces es un problema de todos y nos tenemos que unir todos. Entonces, en la Unión Europea estamos liderando este esfuerzo. Queremos lograr la neutralidad carbónica en el año 2050. Y hay varias naciones latinoamericanas que se han comprometido en este objetivo. Y para lograrlo son muy importantes los esfuerzos tempranos, no esperar el 2040 o el 2045 para ponerse las pilas, sino hacerlo muy rápidamente. Y esperamos, obviamente, que México nos va a seguir acompañando en ese esfuerzo, porque México ha sido históricamente uno de los países líderes en esa lucha contra el cambio climático. Por último, embajador, llega usted en pleno proceso electoral. Es una elección importante en México, la que va a culminar el 6 de junio. Me dice usted que parte de la cooperación entre México y la Unión Europea está el tema de la democracia. En un sentido amplio y en términos de esa cooperación, ¿cómo siente la democracia mexicana? Miren, no quiero opinar sobre temas muy puntuales del estado de la democracia mexicana. Apenas he llegado aquí al país. Lo que sí es cierto es que este tema es un fundamento tanto de nuestro acuerdo como de nuestra asociación estratégica. Es la base, en realidad. Entonces, obviamente, seguimos muy de cerca con nuestros 27 Estados miembros la evolución de México desde este punto de vista. Y bueno, hace parte efectivamente de los rubros en los cuales creo que la Unión puede aportar a México su experiencia de un modelo democrático, un modelo de Estado de Derecho, donde gobierna la mayoría, pero se escuchan las minorías, se les respetan, se consolidan las instituciones democráticas. Creo que México ha hecho muchísimos progresos en este rubro y es importante que siga en este camino. Hemos visto en las últimas décadas cómo se ha transformado el sistema democrático mexicano para bien, creo. Entonces, ahí también estamos dispuestos a aportar experiencia, con una experiencia que es también diversa. En Europa tenemos varias versiones de este modelo europeo, pero con un padrón común de respeto al Estado de Derecho y a la democracia. Pues, embajador Miñó, le deseamos éxito en su labor en México. ¿Qué hacía usted hace 26 años cuando vino por primera vez como diplomático a México? ¿Cuál era su función? Era consejero político en la Embajada de Francia, porque vengo del servicio diplomático francés, ahora entré al servicio de la Unión Europea, y en aquel entonces seguía temas de política exterior, temas de derechos humanos, el conflicto en Chiapas, que entonces todavía era tema de actualidad, y un poco de cooperación judicial también. Entonces, bueno, temas que me siguen interesando en particular, el de los derechos humanos, por ejemplo. Pero bueno, obviamente ahora estamos abarcando
cantidad de temas mucho amplio. más importantes si queremos tener una relación global con México en Pues, todos los rubros. Bienvenido a México y que tenga mucho éxito en su labor y pues esperemos tener muchas conversaciones con usted a lo largo de los próximos meses. Muy amable, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Gauthier Millot es el nuevo embajador de la Unión Europea en México.